Buenas pedaleros y bienvenidos a mi primer vlog en el canal de Pedal Station, donde os voy a contar un poquito cuál ha sido mi experiencia personal en el proceso de construcción de una pequeña pedalera para un concierto en streaming que tuve que hacer a finales del año de 2020. Y bueno, yo creo que es un proceso bastante interesante porque va a ser algo con lo que se tendrán que enfrentar muchos guitarristas, toquemos madera, si va bien todo este tema de la vacuna, durante el año 2021. ¿Qué sucede? Bueno, pues mucha gente seguramente ha desmontado sus pedaleras, ha empezado a utilizar los pedales, bueno, pues para grabar alguna maqueta en casa, o bueno, pues simplemente está comenzando o va a comenzar un nuevo proyecto donde tiene que, bueno, pues construir una pedalera para que se adapte un poquito a las necesidades de sonido de ese, digamos, de ese nuevo grupo, de ese nuevo proyecto, de esa nueva canción que queremos tocar, ¿no? Entonces, en este vídeo de hoy vamos a hacer un repaso completo desde el primer momento de creación de una pedalera. Vamos a ver de la pedalera que yo creé específicamente para una guitarra y para un amplificador, qué funciones le pedí y, lo que es más importante, cómo suena. ¡Vamos allá! Antes de nada, por favor, no olvidéis suscribiros al canal si os gusta el contenido que hacemos. Vamos a estar súper encantados de contestar cualquier pregunta e incluso cualquier proposición de creación de contenido. De verdad, es súper motivador cualquier suscriptor que nos encontramos todos los días. Así que ya sabéis, darle a suscribiros y a la campanita para estar a la última de todos los vídeos y el contenido que vayamos creando. Bueno, y ya sin más retrasos, vamos directamente al proceso de creación y selección de los pedales para la construcción de dicha pedalera. A mí personalmente me encanta cogerme bueno, pues los 4 o 5 pedales primeros que encuentre el primer día, irme al ensayo con el grupo, ver qué setlist tenemos y hacerme, bueno, pues una composición de lugar de cuáles son las necesidades que voy a tener durante un concierto. A partir de ahí, bueno, pues hacer el diseño de la pedalera, ver qué pedales puedo coger y qué pedales se me adaptan evidentemente al espacio y, lo que es muy importante, al equipo que llevo en cuanto a guitarra y amplificador. En este caso, además de hacerme esa composición de lugar después del primer ensayo, conté con la ayuda de nuestro compañero de Pedal Station, Julio, al cual le pegué una llamada e intercambiamos bastantes conceptos del mundo de los pedales y, bueno, de la combinación de estos, porque muchas veces es muy importante a la hora de montarse una pedalera el ver cómo interactúan entre sí. Bueno, un poco la idea es volver a empezar a tocar y no me quería liar demasiado, un poco como un reto personal, porque como tú sabes a mí me encanta llevar un montón de guitarras, amplificadores y pedaleras enormes. Esta vez quería limitar un poquito el set a una única guitarra, un amplificador y una pedalera más bien pequeña, de unos 7 pedales. Voy a usar el palé este que me había comprado de los chinos, voy a enseñar a la cámara, que es este que tenemos aquí. Y bueno, tiene alrededor de 37 por 24 centímetros y como te comentaba, pues son alrededor de unos 7 pedales. Bueno, lo primero, yo creo que para montar una pedalera es preguntarse pues qué temas vas a tocar, ¿no? ¿Qué setlist más o menos os planteáis? Pues tenemos temas desde U2, Queen, Rolling Stones, AC/DC y luego tenemos temas de pop español, alguno, de los Ronaldos, tenemos temas de Calamaro, un poquito de todo, la verdad. Hombre, ahí tienes el DIM Drive, por ejemplo, de Kili, que tienes los dos lados. Uno de ellos es un estilo OCD y otro es más un estilo clon. Entonces, bueno, si vas a utilizar el clon para potenciarte los medios, igual el DIM, pues, bueno, se te pisa un poco.
Pero bueno, tienes el Prince of Tone, también te podría dejar yo el JHS, el Supervolt, que para un Always On así limpito está muy bien y es un pedal muy plano. Bueno, pues este es el ampli que he elegido para combinar con esa Stratocaster Abril 62, que también es mi elección para el concierto. Y bueno, los más asiduos al canal conoceréis que es un Fender Supersonic 22 vatios, tiene dos canales básicamente, un canal limpio y un canal sucio. El canal sucio pues tiene una calidad muy buena, a mí me gusta mucho, pero en este caso, como voy a obtener la saturación a través de los pedales, pues lo que más me gusta es irme al canal limpio, que a su vez tiene dos modos. El modo normal, que es un modo tipo Blackface, Fender 65, Deluxe Reverb, y el modo Fat, que es un modo un poco más tipo Fender Bassman. En este caso, a mí me gusta ponerlo en el modo Blackface, compensar un poquito las frecuencias bajándole el potenciómetro de treble y el de bass para que vaya un poquito más a los medios cuando le damos al pote de volumen, y apretarlo un poquito, entre el 4 y el 5, para que combinado con esta loadbox no se nos vaya de madre el volumen, pero que sí que ya tengamos un pelín de compresión y de breakup, que con esos pedales que suelo utilizar, tipo, bueno, pues Blues Breaker, Prince of Tone y demás, pues da un sonido súper chulo. Vale, pues ya tendríamos la cámara seteada para poder ver un poquito la pedalera. Aquí la tenemos, que sería la pedalera con los palés, 37 x 24 centímetros, no es muy grande. Y tenemos toda la recua de pedales que hemos ido discutiendo con Julio. Vamos a jugar un poquito con ellos, a ver cómo somos capaces de ordenarlos, ¿vale? Vamos allá. Vale, pues creo que más o menos he conseguido hacer una combinación que creo que para el ensayo de mañana puede estar bien, porque puedo hacer una prueba de a ver si es suficiente, ¿no? Me he quedado con el Fast Face Mini porque es súper pequeñito, súper compacto, creo que en ese sentido es difícil superarlo. Cualquiera de los otros dos faces son fantásticos, el Pedal Pound y el Honey Badger, pero me van a ocupar bastante. Yo creo que bueno, es suficientemente bueno el de Dunlop como para tenerlo como opción principal por su tamaño. Por otro lado, el Saban Up yo creo que va a ir, casi seguro, porque me va a dar ese toque de Hammond y además, bueno, es muy pequeñito, creo que va a ser muy útil. El trémolo lo voy a mantener, lo he venido utilizando en la pedalera, me gusta mucho ese toquecillo que le da, además este trémolo súper cálido. Metemos el twister como chorus, creo que así para temas muy ochenteros nos va a venir muy bien. Delay, por supuesto, mi efecto favorito. Afinador, y he estado dándole muchas vueltas a los overdrives. Estoy dudando mucho entre si usar el Horsebreaker, que al final es un todo en uno, podemos conmutar el orden de los pedales uno dentro de otro. Esto es muy interesante porque podríamos en diferentes temas cambiar el nivel de ganancia, el stacking, y también podemos quitarle o meterle el buffer. En estas pedaleras sin switcher nos puede venir muy bien tenerlo activado para no perder agudos, depende un poco. Pero la verdad que me he quedado con la espinita clavada porque quería usar el Decibelix, pero creo que ahora, teniendo en cuenta los conectores, no nos va a entrar. Entonces creo que para mañana voy a hacer una pequeña prueba con el Ceriatone, a ver qué tal me doy, porque lo que sí que tengo claro es que voy a poder conseguir un poquito más de distorsión
con el Prince of Tone que con el lado del Blues Breaker de este Ceriatone. Entonces vamos a hacer mañana una prueba con este inicialmente, y si vemos que no es suficiente, pues a lo mejor nos podemos plantear el quitar alguno de estos dos, que en principio no quiero, pero para meter el Decibelix, o cambiar el Decibelix junto con el Prince of Tone por el Ceriatone. Lo podemos ir viendo en función de las impresiones que tenga mañana, pero yo creo que esta va a ser una primera prueba, a ver qué tal nos damos. Bueno, pues una vez seleccionados los pedales, la verdad es que me puse a cablear la pedalera al día siguiente prácticamente, al terminar de trabajar. Me tenía que salir pitando para el ensayo y me llevó unos 25 minutos, y todo fue gracias a que, bueno, adquirí unos conectores solderless, que son estos, los típicos George LS, que la verdad que son súper cómodos. Cuando se trata de hacer pedaleras súper rápidas, son muy sencillos de construir. Al final tú coges el cable, lo cortas a la longitud que tienes que cortarlo, a la que te haga falta. Es muy fácil de hacer, además no son demasiado duros, se puede cortar con unas tijeras normales. Y lo único que haces es coges el cable, lo introduces dentro del jack de esta manera. Tiene aquí un agujerito, aquí no creo que se vea demasiado, pero bueno, tiene un agujerito con un pinchito que es lo que hace contacto con, digamos, el alma del cable, que es lo que conduce la corriente. Lo metemos así, a presión hacia adentro, y luego veis que aquí tiene pues un pequeño codo. Simplemente doblamos el cable para que libre por este pequeñito agujero que hace el codo, ¿vale? Y luego le metemos este casquillo roscado aquí, y dándole unas cuantas vueltas, bueno, pues conseguimos que, digamos, la tierra del cable pues haga contacto con la parte exterior del jack, y de esta manera, bueno, pues el cable queda bastante apretado, ¿vale? Y es súper fácil. Yo tengo que decir eso, que tardé unos 25 minutos escasos en cablear la pedalera. Y bueno, si lo desmontamos vais a ver cómo queda el cable. Simplemente este casquillo roscado, al darle vueltas, lo vamos introduciendo y penetrando un poquito el plástico del cable, y esto genera aquí, bueno, pues un pequeño corte en el cable, de forma que pues se contacte con la tierra. Bueno, aparte de todo este tema de los cables de audio, de los solderless, otra cosa que tuve que hacer fue darle corriente, evidentemente, a la pedalboard, y en este caso pues utilicé una fuente de alimentación Gator de una pedalera que tenía, las típicas Gator estas que son de madera, bastante pequeñita, y la incrusté aquí detrás, por la parte trasera, simplemente entre las maderas del palé, como podéis ver aquí, y la verdad que, bueno, en este caso, como es bastante pequeñita, se me adaptó muy bien. Posiblemente si utilizamos otro tipo de fuente, pues tengamos que buscar el hueco de otra manera, pero bueno, aquí la verdad que me salió todo redondo, porque el palete este son unos 5 euros escasos, y pude reutilizar pues una fuente de alimentación que ya tenía. Dijimos, la pedalera fue optimizada para utilizar con una Stratocaster y con el Fender Supersonic 22, y vamos a ver un poquito las diferentes partes que tiene. Vamos a empezar un poco por las etapas de ganancia. Como dijimos, utilizamos el Ceriatone Horsebreaker como Dual Overdrive, y yo generalmente pues lo utilizo con la parte del Blues Breaker como Always On, es decir, si este sería el sonido normal del ampli, pues este sería el sonido Always On. Bueno, como podéis ver, al final es un sonido súper orgánico. Lo que me
gusta un poquito de esta parte es que responde bastante bien a la púa y además incluso dándole un poquito más de ganancia, vamos a ver que nos da un poquito más de agudos, el pedal se mantiene bastante orgánico. La verdad que en ese sentido está súper guay porque podemos hacer casi cualquier tipo de guitarra, aunque sean los típicos arpegios, ¿no? Entonces la verdad que bueno, para eso súper versátil. Segunda parte, digamos, esto sería mi sonido Always On. Si lo que queremos es hacer un solo, generalmente pues tengo el clon, que en este caso estaría seteado después, entraríamos con el blues breaker dentro del clon, y como veis prácticamente la ganancia está al 0, al 1 prácticamente, no damos clipping dentro del pedal, y vamos a ver que el output seteado prácticamente en unitario, el pedal lo que hace es centrarnos los medios. Si me pongo a tocar de esta manera con el blues breaker como si fuera el sonido normal, imaginaos que estamos pues haciendo una guitarra rítmica, ¿no? Ver, pues nos da muchísimo más foco en los medios y de esa manera pues nos ayuda un poquito a tocar, a dar compresión y bueno, en ese sentido pues está genial. Incluso podemos apretar un poquito más la ganancia en el clon, dándole un poquito más de salida y eso pues nos dará un poquito más de sustain. Vamos a compensar un poquito el volumen aquí, con cuidado. Bien, pues con esto más o menos es como en general suelo utilizar el Horsebreaker. Tenemos una segunda opción, en este caso pues sería meter el clon delante del Bluesbreaker y en este caso a veces lo utilizo cuando lo que quiero es tener un poquito más de distorsión porque el clon normalmente tiene mucho headroom, entonces traga muy bien el sonido del breaker sin distorsionarse demasiado, es decir, tenemos bastante control con la distorsión, en el caso de tener el clon de segundo, pero si lo tenemos de primero, el breaker tiene menos headroom que el clon y entonces podemos conseguir más distorsión en vez de más volumen. Y en este caso, pues a lo mejor si estamos haciendo algún power chord de este estilo, pues vamos a notar que nos va a ayudar, ¿no? Os fijáis que es mucho más abierto cuando tenemos el clon de segundo, lo ponemos de primero. Pues más densidad, ahí lo tenemos. Vale, bueno, pues con esto más o menos tendríamos visto lo que sería el sonido base. Después, dentro de las etapas de ganancia, obviamente, Fast Phase, uno de mis fast favoritos, junto con el
Honey Badger ahora mismo. ¿Qué pasa? Que el Honey Badger en aquel momento pues no le tenía todavía el tranquillo tomado, y en este caso pues lo que me decanté fue pues utilizar un Fast Face de silicio, que vamos a ver después se empareja súper bien con el 7-Up como octavador. Pero bueno, vamos a ver un poquito el sonido base que me da el Fast Face. Bueno, un clásico, se limpia súper bien. Vamos a dar un poquito más de caña, apretando un poquito más el ampli. Bueno, una pasada. Vamos allá al siguiente pedal. En este caso, después del Fuzz, quiero presentaros, bueno, pues uno de mis delays favoritos, que es el Echos de Kili Electronics. Bueno, en este caso tenemos un delay que imita un tape echo con controles de flanger externos, donde podemos ajustar un poquito pues la típica degradación de cinta, pero en este caso el efecto ese que suele hacer de flanger, que hace como, bueno, una subida y bajada de frecuencias. Tenemos dos controles aquí para hacer el ajuste fino de profundidad y de velocidad. Y bueno, en este caso, además de todo eso, tenemos un tap tempo, tenemos la posibilidad de tener 3 presets, tenemos un looper, es decir, es un compañero perfecto pues para ensayar, incluso para algún concierto cuando queremos tener un par de líneas de guitarra. En general, en este pedal yo suelo llevar 3 presets. Un preset es el típico Dotted 8, que vamos a ver ahora. Después tenemos un tipo slackback para, incluso en algún solo, darnos como un poquito de colchón, un poquito de ambiente. Y después tenemos el típico delay con unas colas un poco más largas, pues para esos solos tipo Guitar Hero, ¿no? Tipo, no, a lo mejor David Gilmour, ese tipo de ambiente, de fondo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un poquito cómo va. Vamos a empezar por los Dotted 8. Bueno, como podéis ver, la degradación de la cinta es súper bonita. Vamos a pasar al preset de slackback, donde vamos a bajar un poquito el tiempo de delay. ¿Lo escucháis? Vale, bueno, con este sonido pues muchas veces incluso pues podemos darle con un poquito de overdrive.
La verdad que este sonido me gusta mucho, incluso combinarlo con el trémolo, que lo vamos a ver luego un poquito más en detalle, pero se complementa muy bien porque da, bueno, es ese sonido así como de delay tipo tape echo, pero un poquito modulado a la vez, con el flanger que tiene el propio delay, y además eso de que sube y baja el volumen, pues da esa sensación como más de 3D, ¿no? Entonces... Vale, delay. Otro pedal que a lo mejor puede pasar un poquito desapercibido en la pedalera, que me hace muchísimo servicio, es el 7-Up. Es un octavador polifónico, como sabréis. Y bueno, en este caso, yo como lo utilizo es con un preset que tiene que imita a un Hammond. Entonces, tengo el control de la velocidad del Leslie por aquí. En este pote tenemos el control de la octava por abajo y en este el de la octava por arriba. Entonces, bueno, si yo tengo un sonido base, como este, podemos endulzarlo un poquito con el 7-Up. Ahora tenemos un preset de Leslie muy lento, pero si le damos un poquito más de velocidad al Leslie, vamos a bajar un poquito de agudos, subir un pelín el grave. Pues podemos hacer bastantes ambientes. Vale, pues en este caso una ventaja que tiene enorme, aparte de para hacer todo este tipo de sonidos, es porque puedo llevar un fuzz totalmente normal y de repente pues tener un octave fuzz. Vamos a probarlo ahora mismo. Vamos a probar con una octava por arriba, por ejemplo, típico rollo Octavia. Y vais a ver, aquí tenemos el fuzz. Vamos a hacerlo un poquito menos extremo. Y ahora si le metemos un poquito más de grave, ya hacemos un fuzz ahí súper gordo.
Ya, como podéis ver aquí, ya podemos llegar a unos settings súper extremos. Y bueno, en ese sentido, pues el 7up nos viene súper guay para hacer ese tipo de combinación, ¿no? Bueno, y después a continuación lo que tenemos pues es el típico chorus flanger de T-Rex, que es el Twister. Es un pedal bastante versátil, que en este sentido pues nos vale para hacer el típico chorus así más ochentero, o bueno, pues un típico flanger que puede ir desde ese sonido así más de avión a ese otro sonido que es incluso confundible con un chorus, o incluso algunas veces con Leslie, ¿no? Porque podemos darle muchísima velocidad de oscilación. Vamos a probar un poquito los modos de flanger que tiene. Setting súper extremo. Vamos a ver un poquito el chorus. Vamos a ponerlo un poquito más en un setting menos extremo. Un chorus, tampoco es un chorus que me apasione, pero está bien para cubrir un poquito esos sonidos así ochenteros y tal, pues da ese sonido. Es bastante cálido en este sentido, no es un chorus muy afilado que notemos muy fuerte ahí en el oído, es un chorus un poquito más de ambiente. Pues bueno, vamos llegando un poquito al final. Uno de mis pedales favoritos de efecto, el trémolo de Voodoo Lab. Una de las cosas que más me gusta de este pedal es que, al ser totalmente analógico, lleva un previo en la entrada que prácticamente con el efecto desactivado nos da un poquito de calidez al sonido de la guitarra, y para una guitarra tipo la Stratocaster la verdad que me gusta mucho. Vamos a probarlo
sin el overdrive puesto para ver un poquito cómo es el sonido. Se nota como que redondea un poquito el tono, le da un poquito de calidad si le damos a apretar un poquito el volumen. Ya con el Horsebreaker es una delicia. Y bueno, evidentemente para este tipo de sonido así como de canciones más poperas, un poquito más de ambiente, viene genial. Pero una de las cosas que más me gusta de este pedal es que podemos empezar a hacer unas cosas muy interesantes, como por ejemplo hacer un sonido más de rollo helicóptero. Veis que prácticamente se consigue un sonido pulsante que la verdad puede ayudarnos a conseguir cosas pues muy inspiradoras. Por ejemplo, imaginaros que ponemos un fuzz aquí. Si a esto le añadimos el sub and up, por ejemplo, podemos empezar a hacer cosas ya bastante interesantes. Podríamos estar toda la tarde así. Vamos a ir a la última combinación que me gusta bastante para los solos muchas veces, que es coger el Fast Face, se me olvidaba antes, y combinarlo con el Clone Centaur. En este caso, un tema bastante interesante del Horsebreaker, que lo comentamos en la demo, ya os dejamos aquí el enlace, es que en general este pedal se le puede desactivar el buffer, en el sentido de que cuando estamos utilizando un ampli cristalino como un Fender, si ponemos el Fast Face a veces, nos puede dar un poquito de estridencia en las altas frecuencias si lo tenemos activado. Se nota bastante la diferencia en las frecuencias agudas. Entonces, a mí en general y en el concierto este pues lo llevé desactivado. Vamos a combinar un poquito el clon con el Fast Face y vamos a ver que lo que hace es centrarnos totalmente en las frecuencias.
da algo bastante aterciopelado, y para una Stratocaster pues se agradece mucho, porque a veces es muy estridente y lo que queremos pues es un solo que a lo mejor se adecuaría un poquito más a una Les Paul, pero bueno, podemos solventarlo un poquito con el Fast Phase combinado con el clon para centrarnos un poquito las frecuencias, y para que el propio clon, si le damos un poquito de ganancia, suavice esa onda cuadrada del fuzz, que a lo mejor atacaría demasiado fuerte el Fender y nos generaría muchas altas frecuencias ahí estridentes, pues nos puede ayudar para eso. Si además lo combinamos con el Tape Echo, pues da un sonido súper chulo que inspira bastante para tocar, ¿no? Y bueno, hasta aquí. La verdad que yo creo que, en resumen, pues ha sido una pedalera bastante equilibrada, con muchas opciones, que la verdad me hizo que en el concierto estuviese muy cómodo. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de construcción de esta mini pedalboard, la cual me ha hecho pasar unos ratos muy divertidos en el concierto y aquí en casa, así que posiblemente y seguramente la utilice muchas más veces. Por favor, no os olvidéis de dejarnos cualquier tipo de comentario, cualquier tipo de sugerencia, cualquier tipo de cuestión. Estaremos totalmente encantados de intentar responderla lo mejor que podamos. Así que, ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.